Andale compartir y proyectarlo, Martín. Ahí está. Ahí te pinté en amarillo las dudas. Decime, ¿Lo ve al TP? lo veo. Ahí tengo la cantidad de niveles que estoy en duda. Y después el ancho de banda. ¿Cuál de los...? Ahí está todo pintado con amarillo lo que las dudas. Bueno, decime, andaba preguntándome. Bueno, por las cantidades de niveles, yo encontré que los walkie-talkie usan un sistema de código corrector de errores de 10 bits. Y ahí explica, los primeros 7 contienen información y los últimos 3 para detección de errores. Y los bits se diferencian porque van entre dos frecuencias, 3300 y 2100. Una velocidad de transmisión, 1200 bits por segundo. Entonces no sé cuál es la cantidad de niveles, si es 2 a la 10 o 1200 bits. No, pero ahí te dice que el sistema de corrección de errores es de 10 bits. No tiene nada que ver con la cantidad de niveles eso. Entonces esto, la velocidad, 1200. No, la cantidad de niveles, Martín, la cantidad de niveles con la que vos pasás de analógica a digital. En PCM. Sí, sí. No es la velocidad de transmisión tampoco. No sé si miraste algo de PCM. Me da la sensación de que no tenés claro eso. Sí, lo vi, pero viste, encontré estos datos y entonces no sabía cómo. Pero esos datos no son información de PCM. Son No es la información. conversión, cómo envían los datos. No, porque de ahí te dice clarito, código de corrector de errores, de 10 bits. No es el 2 a las 8 que vos has hecho y todo eso, no. En los otros ejemplos. Pero eso qué era, a ver si vos te acordás que era. Te pregunto para ver si estás ubicado, pero me parece que estás medio. Y no era la cantidad de niveles, ¿La cantidad de niveles de qué cosa? de la. ¿Cómo es que decían los problemas? Para que había un trabajo que no me acuerdo cuáles eran. Tenés que ver en PCM eso. Ujú. En PCM. La Acá cantidad ves de la cantidad de niveles. Digitaliza la señal en 14 bits. El ejemplo de este, el trabajo este. Claro, ¿y eso cómo lo relacionás con lo que vos encontraste? Porque no tiene mucho que ver. Y pensé que era esto, que como mandaba el código de error eran los 10 bits. No, pero acá te dice que ese es el sistema que emplea el código corrector de errores, es de 10 bits. No te dice que el muestreo de la señal se hace con 10 bits. Ah, son distintas cosas entonces. Claro, es diferente, por eso me parece que no. Ah, y después yo tengo una velocidad de transmisión de 1200 bits. Tampoco es. Pero la velocidad de transmisión es bit por segundo, y vos el Ujú. nivel es cantidad de niveles, sin unidad. Ya. No es cantidad de nivel en bit por segundo. No sé de dónde. En bit, no, en bit, por eso me llamaba la atención cuál era la cantidad. Entonces calculaba que era estos 10 bits. No, la cantidad de niveles tampoco es en bit, es Tampoco cantidad esta. de Ah, está. niveles. ¿La inventamos nosotros la cantidad de niveles? Y no sé qué es lo que estás queriendo hacer.
Y quería sacar el error máximo del voltaje y todo eso. Es el voltaje sobre el cantidad de nivel. Claro, pero esto es cantidad de niveles en los que se normaliza la señal. ¿Y ese dato dónde lo sacamos? Y lo vimos en la teoría, en el codificador PCM. Vos con eso que vimos en la teoría, tenés que ver cómo lo ajustás al sistema que vos estás utilizando. Por ejemplo, hay unos chicos que codificaron en 18 bits, entonces tomaron la cantidad de niveles como 2 a la 18. Uh-huh. Sí, no sabía dónde sacar la cantidad de niveles, por eso. Tenés que fijarte cómo funciona PCM. PCM, listo. En la primera etapa, cuando toma la velocidad de muestreo, Ajá. porque lo que vos encontraste acá es una descripción del sistema particular de walkie-talkie. Y, digamos, eso es otro tema aparte, digamos, ahí cuando está hablando de código corrector de errores de 10 bits y velocidad de transmisión, ya está mucho más adelante, ya pasó por PCM. Tenés Ya que la ir un poquito convirtió a la más señal. atrás. Claro, tenés que ir un poquito más atrás Ok. y ver cuál es la velocidad de muestreo de la señal. En el caso walkie-talkie es la voz. Sí. Acá le puse yo acá arriba, la frecuencia de muestreo. Va a ser los 40.000 Hz. Está bien, claro, seguro. Pero vos, ¿por qué le pusiste 40.000 Hz? Si walkie-talkies tiene entre 300 y 3.000. Acá lo explico, mira, íbamos a transmitir señales de audio y no solo de voz humana, por si hay algún ruido extra o algo de eso. Ajá. Y el oído capta entre 20 y 20.000. Entonces, doble. No tomé los 3.000 de la voz humana. Es por si queremos escuchar otro ruido aparte de la voz. Por eso, pero entonces la señal que vos vas a transmitir, ¿va a ser una señal de audio o una señal de voz? Son Una dos cosas señal distintas. de audio, no solo de voz, de audio en general. Está bien. Por si por ahí pasa, qué sé yo, no sé, tienen que escuchar algo, una música o algo, y no es voz, para que la escuche. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto, entonces. Entonces ahí tenés la velocidad de muestreo, está. Ajá. Me faltaba la cantidad de niveles. Bueno, te hago una pregunta. Cuando vos tomás la muestra, estás en la etapa de muestreo, ya tenés la velocidad de muestreo. Ajá. Tomás una muestra de la señal. ¿Qué valor tiene esa muestra en el eje Y? Es el ¿Entendés? tiempo, No, no es el tiempo. es voltaje, el eje Y es voltaje. Claro, es voltaje. Y en todo el eje Y, ¿cuántas divisiones tenés? Tengo. Ajá, ¿y eso cómo lo divido? Porque yo me manejo entre 5 volt y menos 5 volt. Ese es el voltaje pico de la señal. Pero en el Exacto. eje Y, ¿cuántas divisiones tenés? Entre 5 volt y menos 5 volt te tiene que coincidir con esa cantidad de divisiones. ¿Me entendés? Y esa ¿Cuántas división la divisiones? pongo como yo quiera nomás. Tenés que definirlo, pero esa cantidad de divisiones es en la cantidad de niveles de la que estás buscando. Ah, está. No tiene nada que ver con los niveles De que cómo se ya se meten transmite la señal. No tiene nada que ver con la cantidad de niveles de la capacidad de canal de Nyquist. Esos 10 volts los puedo dividir yo como quiera, en cuantas veces quiera. Y vos tenés que definir, digamos, cuántos niveles le vas a poner ahí. ¿Cuántos niveles le vas a poner ahí? No, no, por eso. No sabía de dónde tomar ese valor. Si lo tengo que inventar, lo tengo que poner de.
Yo me voy a manejar, viste, entre más 5 y menos 5 con un RZ AMI bipolar en el sistema. Ajá. ¿Qué cantidad digamos, vos tomás una muestra de la señal? Está, ajá. Esa muestra que es un valor real, ¿en cuántos bits va a terminar codificándose? Y no es 1 y 0 los bits, ¿o no? Sí, pero ¿en cuántos bits? ¿En 8 bits, en 16 bits, en 80 bits? Ah, está, le pongo un rango de eso. Vos tomás el valor real. Suponete que Ujú. si tenés entre menos y 5, 5, tomás una muestra y te da menos 3 volt. Ajá. ¿Qué haces con ese menos 3 después? ¿En qué lo codifico? ¿Qué haces con ese menos 3 en la tapa de PCM? Está. Sí, sí, lo tengo que llevar a dividir el voltaje, tenés razón. Está. ¿Cómo dividir el voltaje? Sí, ¿en cuántos bits? Claro, pero con ese En número, 16 bits se ve mejor la señal que en 8 bits, obviamente. ¿qué haría PCM con ese menos 3? De ahí estás en la etapa de muestreo. Después Ajá. pasás a la utilización, después a la decodificación. Está. Con ese menos 3 de la etapa de muestreo, cuando lo pasás a la otra etapa, ¿qué haces? ¿Haces algo? ¿No haces nada? Sí, lo convertí. Le va mandando para hacer la representación de la señal. ¿Cómo que lo convertí? Vos tomás la muestra de la señal de audio, que es analógica, Sí. y la pasás y la digitalizás. Bueno, ¿y cómo haces eso? Tomás la muestra y la convertí en bit. ¿Y cómo haces para convertirla en bit? Si es un valor, lo convertí en tanto, convertís el valor en bit, entre ceros y uno. ¿Y en cuántos bits lo va a convertir? Por eso, eso, cuántos bits lo tengo que elegir yo. Puede ser en 8 o en 16. Claro, me parece que tenés que repasar un poco PCM, porque hay algunas cositas que no tenés claras. La cantidad de bits en la que vos lo vas a utilizar tiene que ver con la cantidad de niveles del EGI que te preguntaba hoy, ¿me entendés? Ajá, está. Está directamente relacionado. Por ejemplo, si vos elegís 8 bits, la cantidad de niveles tiene que ser 2 elevado a la 8. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Entendés? No sé si Sí, sí, lo, sí, no, pero no sabía de dónde sacar ese valor, si lo, lo que, lo, lo lo que te pongo quiero, yo lo que o te quiero lo... Lo que te quiero hacer es que razones un poquito de dónde sale ese valor, como para que te des cuenta que al leer esto, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que estás buscando. Esto ya está Eso nada convertido. más. Eso nada más es lo Ujú. que. Por eso te hago tantas preguntas, como para que veas, o ¿De para dónde que viene? ¿Sí? intentes. Claro, ¿me entendés? Bueno, así que vos, bueno, esa era una pregunta. Después tenés otras. No, 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 era eso, que estaba en duda dónde sacar el valor ese de cuántos bits. Porque a partir de ahí te saco toda la fórmula después. Claro, tenés que ver bien después, ¿no? Dónde salen Ujú. los valores. Después te pide el ancho de banda y demás. Exacto. Eh, Cualquier cosa para no demorar más, porque ahí veo que están entrando la mayoría. Después, si querés, cuando vos tengas tiempo, me mandás un mensaje por Hanout y hacemos una reunión así exclusivamente para lo tuyo. Ok. Es... ¿Parece? Sí, sí, sí. Bueno, acá estamos. Están llegando todos, de a poquito van llegando. Bueno, vamos a arrancar porque son las 10 de la noche y no me quiero extender mucho. Vamos a dar unos 30 minutos, 40 minutos de clase y vamos a cerrar. Vamos a hacer algún ejemplo también de la práctica
Y después los voy a dejar que me hagan preguntas. El tema no es un tema fácil. Entonces, ¿están todos? Sí. Buenas noches. Que recién llegaron. Buenas, buenas. Están. Bueno, perfecto. Entonces, justo me están mandando mensaje ahora. Lo que deberíamos ver hoy es un tema nuevo que se llama modulación, ¿está bien? Entonces, el otro día ya hicimos una pequeña introducción. Vamos a profundizar un poquito más y vamos a explicar bien cómo funciona, ¿correcto? Modulación, concepto, amplitud, frecuencia, fase. Bueno, vamos directamente a eso. Esto es todo teoría de la información. Acá me pasé. Ahí estoy. Entonces, supongamos el siguiente problema. Tienen un medio de transmisión que deja pasar frecuencias entre 500 kHz y 1000 kHz. Y tienen una frecuencia a transmitir que la copié del trabajo, que está entre 20 Hz y 20.000 Hz, es decir, una frecuencia de audio. Entonces, si uno calcula el ancho de banda del medio, son 1000 kHz menos 500 kHz me da 500 kHz. Y si calcula el ancho de banda de la señal, hago la frecuencia máxima menos la mínima y me da aproximadamente 20 kHz, ¿está bien? Si yo le resto 20.000, 20 me da 19.980, pero vamos a poner que es 20. Un poquito más, un poquito menos. Cuando me paso de la escala de 10 a miles no es tanta la diferencia, así que supongamos que es 20. Entonces lo que quiero hacer es esto. Quiero enviar esa señal de 20 kHz por este canal que tiene un ancho de banda de 500 kHz. ¿Sí? La pregunta sería la siguiente. En la diapositiva anterior quedó claro que el ancho de banda de la señal es menor que el ancho de banda del medio. ¿Bien? Por lo tanto, por lo que veníamos hablando, si el ancho de banda de la señal es menor que el ancho de banda del medio, esa señal debería poder pasar correctamente por el canal. ¿Hasta acá se entiende bien? Sí, perfecto. Bien, ahora pasa lo siguiente. Si ustedes miran esta gráfica muestra en el eje X el eje de las frecuencias, ¿ven? Está en Hertz, y en el eje Y muestra la amplitud. Entonces acá dibujé los dos anchos de banda de las dos cosas, de la señal y del canal. ¿Ven? Este verde que está acá, está entre 20 y 20.000, es el ancho de banda de la señal, y este gris que está acá, que está entre 500 y 1000, es el ancho de banda del canal. Entonces la pregunta es la siguiente. Si envío la señal directamente al canal, ¿llega al receptor? ¿Qué les parece? Y no, ¿Por qué no? porque no, la frecuencia que tratas de enviar no cruza por el canal, ¿no? ¿Quién me estaba hablando? Francisco. Alan. Ah, Francisco, perdón. Claro, exactamente. Cuando yo vaya a enviar alguna de las frecuencias de este rango, el canal responde a otro rango de frecuencia, entonces no va a pasar. Sin embargo, esta regla se sigue cumpliendo, digamos. Yo podría enviar esa señal por ese medio porque tiene un ancho de banda menor. ¿Está bien? Entonces, lo que me permite hacer la modulación es una especie de transporte de ese ancho de banda de la señal que estaba acá, por eso está con línea de puntos, y ubicarlo dentro del ancho de banda del canal. ¿Bien? Esa es la idea de la modulación. Lo que hace la modulación entonces es tratar de cambiar el punto de referencia
de la señal. El punto de referencia base de la señal trata de transportarlo al ancho de banda de la señal. Si uno mira esta gráfica que quedó acá, ¿cuál sería la frecuencia mínima que tendría la señal? Mirando este esquema así. 500 kilohertz. 500. 500 Hz. Esa sería la frecuencia mínima de la señal. Y la máxima, obviamente, va a ser 500 más 20, 520. Está por acá, ¿no? No lo dibujé. No lo puse acá, pero es evidente que es así. Entonces, la modulación me permite hacer esto. ¿Cómo hace eso? Hay un mecanismo que se llama modulación que funciona de esta forma. Este es un esquema general de lo que hace la modulación. Hay un dispositivo intermedio entre la señal y el transmisor, que se llama modulador. ¿Está bien? Entonces la idea sería, la señal base, esta señal que está entre 20 y 20.000, pasa por el modulador. El modulador acá hace una serie de cálculos y procesos, y esa señal que sale del modulador es la que se inyecta al canal. Esta señal que sale del modulador y que se inyecta al canal tiene frecuencias entre 500 y 1000, ¿está bien? Tiene frecuencias que entran en el ancho de banda del canal. Una vez que la señal pasa por el canal, del otro lado hay otro dispositivo que se llama demodulador. Es decir, uno modula y el otro demodula. Y lo que hace este demodulador es el proceso inverso al modulador. Lo que hace es recibe la señal que viene por el canal, ¿está bien? La procesa y devuelve la señal original limpia, digamos. Esta señal entre 20 y 20.000 Hz. Y bueno, y ahí se la entrega al receptor. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, la idea general de esto es tratar de armar subcanales dentro de ese canal único que hay. ¿Está bien? Yo paso a la otra diapositiva anterior. Fíjense que acá, del ancho de banda total del medio, esta señal va a ocupar solamente este pedacito. ¿Está bien? Todo el otro ancho de banda está libre. Podría utilizarlo para enviar otras señales. Entonces podría, por ejemplo, en este ancho de banda, transportar otras señales con el mismo ancho de banda. Por ejemplo, podría entrar otra acá al lado, 2, 3 y quizás entre 4. Tendría que hacer bien la gráfica. Supongamos 3, que entran seguro. Entonces, en ese caso, lo que estaría haciendo es dividir el ancho de banda total del medio en canales virtuales para cada una de estas señales, como muestro en esta diapositiva. Fíjense que la modulación, además de hacer ese transporte del ancho de banda de la señal, cambiar la referencia al ancho de banda de respuesta que tiene el canal, el medio, también lo que está haciendo es armar estos canales virtuales que están acá. ¿Bien? Se les llaman canales derivados. Son canales derivados de este canal único que está acá. Entonces, vamos a ir redondeando todo esto. Si tengo una señal y la inyecto directamente en este canal único, ya sabemos que no va a pasar, porque hay frecuencias de la señal a las cuales no responde este medio de transmisión. ¿Está bien? Entonces, utilizo modulación y la modulación que me hace, transporta esa señal a un subcanal derivado. ¿Está bien? El ancho de banda de este subcanal derivado, ¿cuánto va a ser? A ver si me van siguiendo. El ancho de banda dividido 3 en ese caso, porque está dividido en 3 partes iguales. En este caso va a ser dividido 3, pero digamos, siguiendo el ejemplo que estamos haciendo.
Yo utilizo modulación y por uno de estos canales envío la señal. El ancho de banda de, supongamos, el canal verde. La señal acá arriba también estaba en verde. Entonces este canal verde podría decir que es este que está acá. ¿Cuál va a ser el ancho de banda de este canal verde? Los 20.000 Hz. Claro, el ancho de banda de la señal. Los 20.000 Hz completos. ¿Ven? Claro. 20 a 20.000. Y antes también lo habíamos calculado en otra diapositiva, creo que fue en la primera, acá, ¿ven? 20 kHz aproximadamente, 20 es el mismo. Entonces, con modulación en principio, lo que me permitiría hacer es considerar un medio con un ancho de banda muy grande, y armar canales virtuales sobre el canal físico. ¿Está bien? Yo tengo, por ejemplo, un cable y puedo inyectar varias señales en ese mismo cable utilizando modulación y van a viajar en distintos canales. ¿Ahí vamos bien? Sí, perfecto. Ok. Un ejemplo de esto, ya lo vienen haciendo, lo vengo nombrando desde hace mucho tiempo, sería la frecuencia modulada. No voy a hablar más de frecuencia modulada. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, el videocable. Los que todavía tienen videocable con cable coaxial. El cable coaxial, si ustedes lo miran, tiene una malla y un hilo en el centro. Una cobertura de plástico, un dieléctrico, pero son dos, básicamente son dos conductores. Uno en el centro y otro alrededor. Físicamente, ese cable es un solo canal. ¿Están de acuerdo con esto? Es un solo canal de transmisión. Sí, sí. Pero cuando ustedes lo conectan al televisor, el televisor agarra muchos canales. ¿Está bien? Canal 1, canal 2, canal 3, canal 13, canal 11, 12, 15, 65, la cantidad de canales que transmita el proveedor de servicio. Entonces, ¿cómo se transmite esa información? ¿Cómo llegan todos esos canales a su casa? Llega a través de canales virtuales utilizando modulación. Entonces, el esquema sería: tengo todas las señales de televisión limpias, digamos. Cada una de las señales con un ancho de banda. Son más o menos 6 megas de ancho de banda, 6 MHz de ancho de banda cada señal analógica. Esas señales entran a un modulador de manera separada. Cada modulador va a generar un canal independiente. Después todo eso se mezcla en un mezclador y se envía todo al cable coaxial. Pasa por un amplificador y después se envía al cable coaxial. Todas esas señales juntas, todos esos canales virtuales que se armaron, que viajan por el cable coaxial, van a llegar al televisor de ustedes, y el televisor de ustedes adentro tiene un demodulador. Tiene un demodulador que en este caso sería el sintonizador, ¿está bien? Es un demodulador variable, donde yo le puedo decir la frecuencia en la que quiero demodular. ¿Bien? El tipo de modulación, antes que me pregunte alguien, es otra historia. Pero tengo un modulador en la estación que transmite, o varios moduladores, todas esas señales moduladas se suman, pasan por un amplificador, ese amplificador inyecta la señal en el cable coaxial de manera plana, y al hacer eso arma esto que estoy proyectando acá, arma subcanales dentro del cable físico. ¿Qué va a pasar del otro lado? Del otro lado, todas las señales, que sería esta flechita negra que está acá, donde están todos los subcanales, entran a un demodulador con una frecuencia particular de sintonía. Por ejemplo, si acá vienen canales del 1 al 10, voy a necesitar 10 demoduladores, uno para cada canal. ¿Bien? Y a la salida de cada demodulador voy a obtener la señal que se transmite originalmente. ¿Se dan cuenta? ¿Me fueron siguiendo? Sí, 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 sí. perfecto. Ya que en un momento dado, cuando vos estás mirando televisión, técnicamente están viajando a todos los canales, pero vos solamente estás demodulando uno. Exactamente.
De hecho, es muy fácil comprobar eso. Vos agarrás el videocable que llega, conectás dos televisores al mismo cable y en un televisor sintonizás un canal y en el otro sintonizás otro canal. ¿Está bien? Eso quiere decir que, como el cable es uno, las dos señales están llegando por el mismo canal. Lo que va a pasar es que en un televisor sintonizaste una frecuencia de esos canales virtuales que vienen y en el otro televisor otra frecuencia. Si conectás 63 televisores, bueno, en principio te va a quedar sin señal, pero supongamos que la atenuación no exista, lo que va a ocurrir es que vos vas a ver los 63 canales todos a la vez y los 63 televisores van a estar conectados al mismo cable coaxial. Sí, eso es verdad. Según tengo entendido, vienen amplificadores como que vos podés con una sola señal darle televisión a un montón de televisores. En realidad es ilegal. Sí, vienen. Estoy buscando uno que tengo por acá, a ver si se lo puedo mostrar. Vas a ir preso. Tenía acá a mano porque lo estaba por conectar. Acá está. Acá está. Este aparatito que está acá, fíjense a ver si lo pueden ver bien. Vamos a ampliar la... A ver si se ve. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, perfecto. Esto tiene un cable de alimentación. A ver si me enganchó el cable. Tiene un cable de alimentación, lo enchufan a 220. Y tiene... Vamos a limpiarlo un poquito porque tiene un poco de mugre. Como yo me mudé recientemente, este lo tenía en el otro lugar. Fíjense que tiene acá entrada y acá tiene salida. Y acá tiene un control para regular la ganancia. Esto es un potenciómetro. No sé si se alcanza a ver la flechita. Sí, sí. Eso ¿Bien? qué tanto lo significa, digamos. Esto es un amplificador. Fíjense que acá hace referencia a la frecuencia, ¿ven? Ahí dice UHF, VHF, frecuencia modulada. Ahí se ve. Sí, sí. Entonces quiere decir que esta porquería que tengo en la mano es un amplificador de cualquier señal que venga. De hecho hay un cable coaxial acá conectado, ¿ven? Porque esto lo tenía conectado, como teníamos varios televisores, uno por pieza, la señal de cable no alcanza. Entonces uno inyecta la señal de cable acá y de este lado pone esos famosos derivadores para conectar televisores. Y la ventaja que tiene esto que amplifica la señal, entonces la pérdida de señal por el derivador, con esto la puedo aumentar. En fin, no sé si esto se vende en cualquier lado, digamos, cualquier casa de electrónica van, lo compran y listo. Esto no solamente amplifica las señales que vienen de cable, sino que también amplifica frecuencia modulada. Por ejemplo, si ustedes ponen una antena en el techo y quieren escuchar una radio, no sé, de Colón, una FM de Colón o una FM de Gualeguaychú, a veces no llega o llega con muy poca señal. Entonces, con la antena que está en el techo, la conectan acá, la pasan a coaxial con un pequeño transformador adaptador, y de este lado, lo que va a hacer este aparato es amplificar todas las frecuencias que estén en este rango que dice acá. Todas las frecuencias que correspondan al rango de UHF, VHF o frecuencia modulada. Esto amplifica todo. Entonces después cuando conecten acá la radio, ¿está bien? Que simplemente pueden tocar el cablecito a la antena, van a escuchar mucho mejor. ¿Me fueron siguiendo? Sí, sí. O podrías de último también hacer como un repetidor de la señal. Y le puedes dar señal de Colón a toda la gente a tu alrededor. Seguro. De hecho, si vos en la salida, por ejemplo, conectás una antena y la dejás al aire, vas a ver televisión de forma inalámbrica. Después en el televisor que está de forma inalámbrica
conectás esas antenitas que vienen con el televisor para ver señal digital, que son chiquitas, son con dos, así nomás, la pones al lado del televisor y este aparato lo pones adelante y va a irradiar la señal para toda la casa. Además es frecuencia alta, así que tiene bastante alcance. Claro. Por supuesto que también tu vecino va a mirar, el que está en el fondo va a mirar, el otro también va a mirar. Si pasa alguien por delante de tu casa, también va a recibir la Se señal. ponen todos de acuerdo, paga uno el cable y tienen todo. Y sí, o sea que sí. Lo que va a pasar con eso es que posiblemente, digamos, si es baja potencia no pasa nada, pero la gente de prefectura y de gendarmería, tienen una serie de dispositivos que están detectando todas las señales que andan dando vuelta. Si por alguna de esas malas casualidades pasan por la puerta de tu casa o la detectan de alguna forma, van a venir a tu casa y te va a decir, señor, usted está haciendo algo ilegal, está transmitiendo señales al aire cuando en realidad no lo puede hacer. Y te cautan el equipo y demás, digamos. ¿Está bien? Sí, según tengo entendido, es como que hay ciertas frecuencias que están protegidas y no puedes usar o algo así por el estilo. Claro, seguro. La frecuencia de los canales que viajan por adentro del coaxial, esos canales virtuales de lo que le estoy hablando, están estandarizadas y están bajo la ley de comunicación, la ley de comunicación audiovisual, no sé qué nombre raro le pusieron. Y esa ley lo que dice es, digamos, se la pueden bajar, entran a internet, ponen ley creo que es de radiocomunicación o de comunicación audiovisual, algo así se llama. Se la bajan y van a ver en los anexos que están todos los rangos de frecuencia de transmisión audiovisual, es decir, radio y televisión, todo lo que es audiovisual. Está normalizado y dice por qué canal tiene que ir, en qué frecuencia hay que transmitir, las modulaciones que se pueden utilizar y las que no se pueden utilizar y demás. Eso está todo bien definido. Ese era el problema que tenían con DirecTV, que no podían poner los canales que ellos querían, ¿no? No es exactamente ese problema. Lo que dice la ley esa también es que, digamos, trata de romper con los monopolios. Entonces, no dejaba que una empresa tenga, por ejemplo, video cable y además televisión por televisión satelital y además internet y además Telecom. una serie de servicios, ¿está bien? Cuando una empresa tiene esa serie de servicios, si no hay otras empresas que tienen lo mismo, entonces están en problemas. De hecho, fíjense que al día de hoy, lo que tuvieron que hacer Telecom y Telefónica es de alguna forma dividir las empresas y ponerle distintos nombres. En realidad son la misma empresa siempre. Entonces ustedes ahora tienen Cablevisión, que pertenece al grupo en el que también está Telecom, en el que también está Telefónica, que ya prácticamente no existe más, en el que también está Fibertel, en el que también está Arnet. Es todo lo mismo. Es todo AT&T, viene todo de allá arriba, de Estados Unidos. Es toda la misma empresa, pero tuvieron que presentarse acá en este país como empresas diferentes por la cuestión de la competencia y demás, ¿no? Si ustedes han contratado recientemente servicios de internet o hace 2, 3 años atrás, se habrán dado cuenta que la mayoría de los servicios de internet, a excepción de los privados, como Euronet, por ejemplo, pero si uno agarra Fibertel o internet por fibra óptica que está llegando acá, o internet por cable, o internet por Arnet o por Fibertel, todos tienen más o menos el mismo valor. Y eso no es casualidad, ¿está bien? Es una estrategia comercial que armaron desde allá arriba. ¿Para qué? Para decir, no somos un monopolio, digamos. Hay empresas y hay competencia leal entre nuestros competidores, lo cual es una absolutamente mentira, ¿no? No hace Ahora ni falta saber siquiera mucho tratan de para... ocultarlo. Ahora ya es literalmente un monopolio, Arnet y Fiverr. Es una sola compañía. Sí. Por otro lado, no hace falta mucho, no hace falta investigar mucho para darse cuenta de esto.
de que todas las empresas ahora son como la misma cosa, ¿no? Hay personas Tuvieron que pasar varios clientes. A mí me pasó que me cambiaron una empresa fantasma. Iba a la página y no existía. Pero para reclamar tenía que llamar a ellos. Pero ¿cómo le digo si yo contraté a Telecom? Y no, era una empresa cuchuflito, tenía un nombre, entraba a la página y no existía. Sí, Pero sí. después a la larga viene Telecom a repararte. Cuando tenía drama venía Telecom. Así que era lo mismo. Porque la empresa era fantasma. Había varias empresas así que derivaron los clientes para decir que no tenían monopolio. Sí, sí, sí. De hecho, además la ley dice que en los pueblos, digamos, hace una diferencia entre las grandes ciudades, los pueblos del interior, entre lo que es canales de televisión por aire y canales de televisión por cable. Es decir, la misma emisora no puede tener los dos canales de televisión, ni puede transmitir de forma genérica a todo el país, ni puede retransmitir su señal. O sea, si ustedes están viendo Canal 13 al aire en Buenos Aires, es decir, se sientan ante el televisor sin cable, prenden el TV y ven la transmisión directa de Canal 13. Canal 13 no puede retransmitir su señal por aire de manera gratuita, lo tiene que hacer a través de otro medio. ¿Está bien? Entonces ahí apareció en la televisión digital, que fue este sistema que se implementó acá en Argentina, digamos que yo sinceramente creo que es un sistema extraordinario, que en muchos países está implementado hace mucho tiempo. Lo que pasa que acá en Argentina, como todo, es todo un curro, digamos, entonces se transformó en un curro. Pero el sistema de televisión digital es extraordinario. Por ejemplo, si ustedes se van a México, se van a Estados Unidos, o se van a Chile o a Uruguay, acá cruzando el charco, y prenden un televisor y no tienen cable, ven por lo menos 10, 15 canales. ¿Está bien? La idea era que acá en Argentina ocurra lo mismo, entonces armaron esas estaciones que recorren todo el país con televisión digital. No sé si estuvieron al tanto de esa situación. Bueno, sí son los habrán canales escuchado. que sí o sí tenés, digamos. Que Claro, si tengas o vos no hoy en tengas día, proveedor, tenés, digamos. claro, si vos hoy en día pones una antena en el techo y venís con el cable de antena, la conectás a tu televisor, ves un solo canal, que creo que es Canal 9 de Paraná, que es el único que está transmitiendo de forma digital. Después todo lo demás no se ve porque el nodo que iban a poner acá en Concepción de Uruguay de televisión digital no lo hicieron por cuestiones políticas, lamentablemente. No ¿No sé era qué TV cuándo Pública, que pasó. también es uno de esos que se transmite así, como vos Bueno, decís, digamos? en el caso particular de Canal 7, eso es otra historia, digamos, porque Canal 7 siempre tuvo, desde que se inició, digamos, fue Canal 7, después fue ATC, Argentina Televisora Color, después fue Canal 7, la TV pública, siempre tuvo repetidoras. En el caso exclusivo de Canal 7, siempre tuvo repetidoras en todo el país, porque la idea, repetidoras analógicas, ¿está bien? Es decir, desde Buenos Aires se mandaba la señal hasta Entre Ríos, apenas llegaba, se tomaba y había una repetidora que la transmitía para adelante. Y así llegaban hasta el norte y hasta los cuatro puntos, al norte, al sur, al este y el oeste. Pero eso fue un caso particular, digamos. No sé si ahora Canal 7, si yo pongo una antena, yo la otra vuelta me subí al techo y armé una antena precaria con dos latas de gaseosa, y bajé un coaxial y lo conecté al televisor a ver qué se veía, y se veía solamente Canal 9, de manera digital, ¿no? Con un sintonizador digital. Después no se veía ningún otro canal. La verdad que es una lástima, porque para la gente que no tiene cable, podrían verse por lo menos 10 canales bien, digital, lindos, por lo menos para pasar el rato, ¿no? Claro. Bueno, todo eso se hace con modulación. El esquema de modulación siempre es el mismo. Se toma la señal, se inyecta o pasa por un modulador. Ese modulador abre un canal derivado en el canal, que en este caso sería el aire, en el caso de la televisión digital sería el aire. Y del otro lado hay un demodulador. Acá creo que es en caseros, creo que hay un videocable que se llama Catebeca, que es privado en principio, es una empresa privada, y proporciona señal inalámbrica digital. ¿Está bien? Entre todos sus servicios que tiene, que es el cable común, que le da servicio, creo que es a todos caseros,
además ellos, a los pueblos lejanos de la provincia, hacia el interior más de la provincia, donde el cable no llega, envían una señal digital codificada, obviamente, una señal digital de televisión. Tienen un conjunto de canales, no mandan todos los canales que ellos retransmiten por el cable, pero sí algunos, digamos, como una pseudo televisión digital, pero privada y además codificada, ¿no? Es decir, si yo pongo, acá Conexión de Uruguay llega y existe, si yo pongo una antenita parabólica arriba de mi techo y apunto hacia Casero y tengo el codificador de KTBK, seguramente voy a ver los canales de ellos. Si no tengo el decodificador, voy a detectar las señales, pero las voy a ver Claro, codificadas, digamos, no codificado. voy a ver nada. No sé si alguno de ustedes tiene ese servicio de KTBK, o lo han escuchado hablar, o lo tiene alguno de algún conocido. Ese para las zonas rurales, creo, acá en Concepción. Claro, exactamente. Sí, sí. Ellos salieron a vender ese servicio para las zonas rurales y para las zonas donde no hay cable. Hace muchos años que ya están, ¿eh? Bueno, ese servicio se hace con modulación. Ellos tienen en la estación una serie de moduladores, un modulador por cada canal, envían todas las señales moduladas a un amplificador y ahí lo mandan a una antena y bueno, de la antena viaja por el aire hasta el lugar donde estén ustedes. En el caso particular de KTBK hay una antena transmisora y una receptora. La receptora no es una parabólica, es una semiparabólica, también es una dobladita así, que es direccional, tiene que ver a la que está transmitiendo. Y es exclusivamente para el sistema de ellos, ¿no? No es un sistema abierto, sino que es un sistema cerrado, exclusivo de ellos. Si yo vengo con cualquier antena parabólica y lo apunto, voy a recibir la señal, pero no voy a ver nada porque la mandan codificada. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de modulación? Este esquema muestra el lado del transmisor, ¿sí? El lado del transmisor del modulador. Lo que hace es lo siguiente. El equipo que genera esa señal se llama DTE, equipo terminal de datos. Por ahora olvídense de esto, después ya lo vamos a ver más profundamente. Ese genera la señal base. Esta señal base sería, por ejemplo, para los ejemplos que vimos las semanas pasadas, la señal de audio que yo quiero enviar. ¿Está bien? Esa señal de audio que está entre 20 y 20.000. Esa señal de audio entra al modulador y el modulador además se alimenta con otra señal que se llama señal portadora. Esa señal portadora tiene la frecuencia del eje del canal derivado. ¿Está bien? En el caso de frecuencia modulada, para hablar de algo que ya veníamos hablando, si yo quiero enviar, por ejemplo, señales de audio en frecuencia modulada en una frecuencia de 90.5, ¿está bien? Ese 90.5 sería la señal portadora en esa frecuencia fija. Y la señal base sería la señal de audio. Es lo que yo estoy hablando, lo que habla el periodista, la persona por el micrófono, o lo que se envía, el audio que se envía a la consola, de ahí pasa al transmisor. El transmisor sería, se toma la señal, pasa por el modulador a un amplificador y ahí a la antena. Todo ese conjunto de cosas es el equipo transmisor. Una vez que la señal sale de la antena, esa señal ya es la señal modulada, es esta que está acá arriba. ¿Ven que dice señal portadora modulada? Esta señal portadora modulada es una especie de suma. No quiero hablar de suma porque no es exactamente una suma, ahora vamos a ver, sino que es una composición o una convolución de dos funciones. Esta señal portadora modulada es esta señal portadora que se modula, es decir, que se mueve, que cambia de acuerdo a esta señal base. Esa es la idea. ¿Me fueron siguiendo? Sí, Esta señal portadora pasa por un amplificador.
Este amplificador es algo parecido a lo que yo les mostré recién, pero por supuesto mucho más potente. Es simplemente un amplificador de señales en un determinado rango de frecuencias. Esa señal del amplificador va a la antena y de ahí va directamente al canal. ¿Está bien? Ando con un tornillo en la mano y se me cayó. En el caso del videocable, este amplificador es un amplificador y acá se inyecta directamente al cable, ¿está bien? El cable en principio es un cable base que tiene 600 ohm, es un coaxial base de 600 ohm. Y cada 150 metros hay un derivador a cada uno de los clientes, ¿está bien? Esos derivadores son amplificadores derivadores. Toman la señal que viene por el cable grueso, la amplifican y la pasan a cable fino de 75 ohms. Y ahí ese cable fino de 75 ohms es la resistencia que ofrece el cable al paso de la señal. Ese cable es el que llega a la casa de ustedes, digamos. ¿Está bien? Al ser de cobre es como que tiene mucha resistencia, ¿no? Por eso la fibra óptica está tan buena, porque no necesitas tantos repetidores, porque casi no resistencia tiene la luz a la fibra, digamos. Sí, digamos, en principio si vos haces una división entre conductores de metal y fibra óptica son dos cosas distintas, porque la No, claro. naturaleza de la Sí, señal es sí, sí. distinta, ¿está bien? Sí, una es luz y En la los otra es casos, electricidad. claro, exactamente. Si bien las dos se pueden englobar en lo que se llama una señal electromagnética, dentro de todo el rango, dentro de todo el espectro de frecuencia, la realidad es que una es luz y la otra es una señal electromagnética. ¿Está bien? Una, si la toco me da electricidad y la luz no me hace nada, digamos. Como mucho me quema los ojos, pero Claro. salvando esa diferencia, sí, es exactamente lo que vos decís. Lo que ocurre es que, vos fijate la diferencia. Si yo envío una señal electromagnética por un cable, el cable ofrece una resistencia porque los electrones cuando quieren viajar por ese cable chocan con las partículas, las de cobre o las de aluminio o las de aluminio-cobre o las de hierro, y se retrasan, ¿está bien? Entonces, la velocidad del electrón en ese material de cobre, no es la velocidad de la luz, es 2/3 de la velocidad de la luz. Y por Claro. supuesto que ese choque de los electrones con las partículas genera calor. Entonces uno toca el cable, cuando circula mucha corriente está caliente. ¿Está bien? Esto pasa. Si ustedes tienen, por ejemplo, una estufa a cuarzo y la enchufan, y el cable en el que enchufaron es muy fino, lo que va a ocurrir es que ese cable se va a calentar. En el peor de casos se quema, digamos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? La cantidad de electrones que pasan por el cobre es muy grande. Entonces el choque que hay entre los electrones y las moléculas de cobre es muy fuerte. Eso genera energía, disminuye la velocidad de la corriente que circula y genera calor. En el caso de la luz, ocurre lo mismo, pero lo que pasa es que los fotones, en Se el caso de la luz refracta. viajan fotones, en el caso del material viajan electrones, ¿está bien? Si bien tiene una pequeña disminución, es casi como que viajan directamente en el aire, ¿está bien? Es como que no tienen resistencia. Hay una pequeña atenuación de la fibra óptica, por supuesto, a lo largo de todo el camino, pero es tan alta la frecuencia que no es tan significativa para enviar señales a frecuencia baja. Entonces es mucho más largo el alcance. Por ejemplo, hay fibras ópticas que tienen kilómetros, tienen 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros, ¿está bien? Hace algunos años hicieron todo un tendido de fibra óptica que en principio parecía que le iban a dar un buen uso, un uso comunitario de verdad, y después, por supuesto, políticamente le dieron el uso que se les cantó el traste. Toda una fibra óptica que conectaba toda la provincia. Uno iba por la ruta y veía los rollos negros de esos que iban haciendo el tendido de fibra óptica. No sé si lo vieron. ¿Para qué no? No, no, no lo he visto. Bueno, la idea era conectar toda la provincia
con un sistema de comunicación propio. Entonces, por ejemplo, de haberle dado un buen uso a ese sistema, ustedes podrían poner una estación de televisión, bajarse todos los canales de internet, todos los canales de televisión de internet, por ejemplo, con un servicio IP, meterlo en un modulador, de ahí pasarlo a la fibra óptica, y de la fibra óptica venderlo, por ejemplo, no sé, en otro lugar, en Paraná, en Gualeguaychú, en Colón, y que toda esa información viaja a través de la fibra óptica. Ustedes lo único que pagarían sería el servicio de transporte de esa señal dentro de la fibra óptica. Bueno, eso no se pudo hacer. Después empezaron a pelear sobre qué cantidad de hilos de la fibra tenía que utilizar el gobierno, qué cantidad para empresas privadas, qué señales iban a mandar, si se mandaba señal de internet, teléfonos celulares, voz, si se mandaba. Se armó un quilombo infernal y terminó en la nada, como siempre. La fibra óptica ahora está puesta, está hecho todo el tendido y creo que no se está utilizando para nada. Literalmente se está pudriendo ahí abajo, va a tardar muchos años, muchos miles de años en pudrirse, pero está ahí, digamos, sin ningún sentido. Cuando en realidad, por ejemplo, podría utilizarse para hacer un sistema de comunicación a un costo muy, muy, muy reducido entre todos los pueblos de la provincia. Con Tito, por ejemplo, habíamos armado un proyecto. Básicamente la cuestión técnica la había armado él porque la conocía de la empresa en la que laburaba, que era Movistar, de armar un sistema de telefonía inalámbrica, o sea, celulares, utilizando esa fibra óptica, y en su momento él había calculado los costos, y para que tengan una idea, un abono base salía alrededor de 30 pesos. Y en ese momento el abono base de cualquier empresa, Claro, Movistar, Personal, estaba arriba de los 300 pesos, ¿está bien? O sea, 10 veces menos. Así que imagínense la guita que ganan las empresas de celulares. Bueno, eso obviamente no se pudo hacer porque después cuando se empezaron a pelear a ver quién utilizaba la fibra óptica, para qué la querían y qué sé yo, se pudrió todo, no se hizo nada. Pero tranquilamente, si la política quiere proporcionar buenos servicios a la comunidad, podría perfectamente, porque en vez de depender de una empresa como AT&T, de las cuales cuelgan Cablevisión, Telecom, Fibertel, todas las empresas cuelgan ahí arriba, en vez de depender de ello para transmitir una señal, yo podría utilizar un tendido de fibra óptica propio. Y por supuesto que el costo sería mucho menor, porque no le tengo que pagar a un tercero. ¿Se dan cuenta? Claro. Bueno, en definitiva, todo eso funciona así, como está en esta gráfica. Tomo la señal, la meto en un modulador, modulo esa señal en una frecuencia determinada, la amplifico y la inyecto al canal. Este canal puede ser el aire, cable coaxial, puede ser una fibra óptica, puede ser cualquier cosa que responda a la frecuencia de la portadora de este modulador. ¿Bien? ¿Qué va a pasar del lado del receptor? Del lado del receptor pasa esto. La señal llega por los canales derivados. Lo que llega es la señal portadora modulada. Fíjense que en el esquema anterior, esta señal portadora modulada pasa por un amplificador y acá está la misma señal portadora modulada, es decir, esa especie de suma entre la señal que quiero enviar y la base, que es la señal portadora. Llegan esas dos cosas. Después se suele pasar por un filtro. Este filtro es un filtro de frecuencias que filtra el canal que yo quiero sintonizar. ¿Está bien? Es decir, es como un medio especial, creo que ya hablamos de filtro con ustedes, que deja pasar entre una frecuencia y otra. Eso es un filtro. Después todo lo demás no lo deja pasar. Entonces deja pasar solamente esa frecuencia del canal que quiere sintonizar, y esa frecuencia de señal portadora modulada se inyecta al demodulador, y el demodulador descarta la señal portadora y deja solamente la señal base. Esa señal base generalmente pasa por un amplificador porque viene muy atenuada, y de ahí directamente se entrega
al receptor, es decir, al equipo terminal de datos. ¿Está bien? Ese sería todo el esquema. Este esquema es un poquito más detallado, pero el esquema genérico original es este, ¿no? Es este que les presenté primeramente, el señal modulador canal, de modulador, señal receptor. Acá me faltaría el transmisor, que no lo puse porque no me entró en la diapositiva. Este mismo esquema desmenuzado son estos dos. Este para el lado del transmisor, acá fíjense que aparece la señal portadora, y este para el lado del receptor. Acá no aparece la señal portadora. Podría haber puesto, por ejemplo, una señal de sintonización. ¿Está bien? Como diciendo que este modulador se va a sintonizar en la frecuencia de la señal portadora. ¿Me fueron siguiendo hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a las matemáticas. A ver si se va esta manchita. Ahí está. ¿Qué es lo que ocurre acá entonces? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que pasa en los cálculos? ¿Qué es lo que pasa electrónicamente? ¿Qué es lo que pasa físicamente con la señal? En principio tengo las dos señales. Fíjense que vamos a ver arriba solamente esos dos senos que aparecen. BP y BM. ¿Está bien? BM es la señal moduladora, es decir, la señal que yo quiero transmitir. Para nuestro caso, la señal de audio. Y BP es la señal portadora, es decir, la señal que lleva, que porta en sus hombros, esa señal que yo quiero transmitir. Lo que se hace, digamos, estas dos ecuaciones, en este caso son dos ecuaciones senoidales. Fíjense que tiene el voltaje por el seno de 2pi por la frecuencia por t, es decir, una ecuación clásica de señal senoidal, y las dos tienen esa señal. Y lo que se hace es, para el caso de modulación en amplitud, se cambia la amplitud, fíjense, de la señal portadora por la amplitud de la señal moduladora. Eso está hecho acá abajo, ¿eh? Fíjense que, si puedo hacer desaparecer esto, ahí está. Lo que está entre corchetes ahí corresponde a lo que arriba es B corta, B minúscula corta M. ¿Está bien? Y B mayúscula M es la amplitud. Tiene otro nombre, nosotros le poníamos A antes, acá le puse B, pero es lo mismo, es la amplitud. Entonces, si ustedes se fijan, todo lo que está entre corchetes es la amplitud. Y ahora en vez de la amplitud, que era un valor fijo, le estoy poniendo una señal senoidal. ¿Está bien? Entonces, esa señal senoidal lo que va a hacer es modular la amplitud. ¿Se dan cuenta? Claro, Sí. con el paso del tiempo también va a ir variando la amplitud, digamos. Claro, exactamente. Entonces, lo que va a ocurrir es lo que están viendo en esta gráfica. Ahora sí puedo mover el mouse y que aparezca eso, no me va a influir en nada. Fíjense, esta señal que está acá, esta señal finita, que tiene un periodo acá chiquitito, es la señal portadora. Esa señal portadora, en principio, desde la base, tiene una sola amplitud. ¿Está bien? Pero yo estoy variando esa amplitud según la otra señal. Y la otra señal es senoidal. Entonces esa amplitud va a variar de manera senoidal. Bueno, acá está, ¿ven? Varía de manera senoidal. Para arriba y para abajo. Entonces, estoy modulando la amplitud de la señal portadora. ¿Me fueron siguiendo? Sí, Ulises. Perfecto. Obviamente que esto les va a generar muchas dudas. Cada vez que lo lean en los libros van a tener más dudas todavía. Así que tomémoslo con calma y vayamos despacio, ¿está bien? Esta es la primera clase de modulación, después tenemos que ver ejercicios,
tenemos que hacer algunas prácticas, vamos a volver a retomar el tema y en algún momento lo van a aprender. Por ahora, les pido que me tengan un poco de paciencia. Les aclaro que el tema de modulación es mucho más complejo que esto. Yo lo estoy haciendo un poquito sencillo para que traten de entender el concepto. Bien, entonces, modulación en amplitud es cambiar la amplitud de la señal portadora por la ecuación de la señal moduladora. Y va a quedar esto que está acá abajo. ¿Y a qué me parece? Esto se llama modulación en amplitud y obviamente se modula en amplitud. Después hay otros dos tipos de modulación. Uno que se llama modulación en frecuencia y otro que se llama modulación en fase. Y lo que hacen las dos es exactamente lo mismo que esto. Cuando modulo en frecuencia, yo voy a variar la frecuencia de la señal portadora de acuerdo a la señal base. Es decir, si yo tengo una señal portadora, por ejemplo, en 10 y una señal base que va de 5 a 15, esa señal portadora de 10 va a ir variando entre 10 menos 5 y 10 más 15. ¿Me van siguiendo? Va a ir cambiando su frecuencia en ese rango. Por eso se llama modulación en frecuencia, porque lo que se cambia, lo que se modula, es la frecuencia. En el caso anterior, es más fácil de comprenderlo en esta gráfica. Acá claramente estoy cambiando la amplitud de esta señal base. ¿Se dan cuenta? Claro. Lo que puedo hacer yo también es cambiar la frecuencia, es decir, que en un momento tenga tal frecuencia, en otro momento otra frecuencia, y que vaya cambiando de acuerdo a la señal base. Bueno, eso es modulación en frecuencia. Serían Acá estaría la dos gráfica. maneras de hacer exactamente lo mismo. Claro. Nada más que me imagino que en una si tenés, no sé, más amplitud como para trabajar, vas a usar la de la amplitud. Y si tenés en el otro como más frecuencia para trabajar, vas a usar la de la frecuencia. Seguro. Bueno, fíjense lo que pasa en esta gráfica. Hasta acá, hasta ahí, pareciera ser que esta es la señal portadora, ¿no? Ahora la amplitud de la señal portadora se mantiene constante, ¿ven? Está siempre al mismo nivel. Pero ¿qué es lo que cambia? Cambia la frecuencia, ¿ven? Acá es como que hay una senoidal, pero en vez de cambiar la amplitud, es una senoidal en frecuencia. Es decir, la frecuencia va a ir cambiando según el seno. ¿Y cuál es la ecuación resultante? Bueno, fíjense, acá abajo está. Está la ecuación base y en vez de cambiar la amplitud, que originalmente habíamos cambiado la amplitud, ahora los corchetes aparecen en la parte de frecuencia. ¿Ven? A ver si puedo sacar eso, mostrarlo bien. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Y la modulación en fase, ¿qué va a hacer? Y bueno, va a ser lo mismo. Voy a cambiar la fase de la señal de acuerdo a la señal base que quiero enviar. Que es obviamente la modulación que sigue, ¿no? Ping, acá está. La fase de la señal es el punto donde arranca la señal. Por ejemplo, si yo arranco en el 0 y hago toda la onda senoidal, ahí la fase es 0. Pero puedo arrancar en 90 grados, entonces arranco desde arriba la senoidal. Entonces ahí tengo una fase de 90 grados. O puedo arrancar, en vez de arrancar para arriba, arranco para abajo, entonces tengo una fase de 180 grados. Arranco para abajo y después arranca otra vez para abajo. Entonces ahí la tengo desfasada. ¿Se dan cuenta? La primera arranca en 0, la segunda arranca en 90 grados, la tercera en 180, 270, 360, que pega toda la vuelta, que es lo mismo que la inicial, ¿no? A eso se le llama fase. Yo puedo cambiar esa fase, en vez de en esos valores discretos que yo les comenté, de acuerdo a una señal senoidal. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, lo que se cambia, lo que se reemplaza es la ecuación senoidal de la señal que quiero enviar. Acá lo estoy haciendo siempre con señales senoidales para que se comprenda, ¿no? Pero en realidad, en vez de ser una señal senoidal, voy a mandar una señal de audio, que no tiene una forma de onda bien concreta. Yo acá lo hago con senoidales para que vean cómo funciona, ¿ok?
Fíjense que esa señal base se reemplaza por este tita, que está acá, que sería el ángulo inicial. ¿Ven? Esta es la señal portadora. Entonces, inicialmente este ángulo puede ser 0. Pero en vez de este tita, después pongo, fíjense, la ecuación de la otra señal. ¿Está bien? Entonces voy cambiando la fase esta de acuerdo a la señal modulada. Esto es modulación en fase. Entonces, lo que hace la modulación en principio, que son las 3 modulaciones base, es sobre una señal base portadora, una señal base senoidal portadora, puedo ir a hacer, puedo cambiar la amplitud, es decir, meter en vez de la amplitud una función, puedo cambiar la frecuencia, en vez de la frecuencia una función, o puedo cambiar la fase, en vez de la fase una función. ¿Cuál es esa función? La función que corresponde a la señal base. ¿Me fueron siguiendo? Sí, Ulises, perfecto. Bueno. Espero haber sido lo suficientemente claro, digamos. No es muy difícil de comprender así explicado de esta forma. Si ustedes agarran el libro y se ponen a leer modulación, el libro de Tannenbaum o el libro de Stalin, se van a volver locos. ¿Está bien? Lo que yo quiero es que entiendan el concepto y para qué sirve la modulación, nada más. El concepto de modulación no es una técnica nueva, sino que es un concepto, una técnica que tiene, y yo les diría que, a ver, desde que se inició la primer radio a galena, estamos hablando del año 40, creo que un poquito antes todavía, los años 30 ya existía la radio, los años 20, o sea, hace muchísimos años. Desde aquella época hasta ahora, la tecnología de la modulación, es decir, el concepto de tener una señal portadora y una señal base y modularlas ahí adentro, es el mismo, no cambió. ¿Está bien? No cambió. No cambió porque es un principio, es una especie de principio del electromagnetismo. Hay que, digamos, eso se puede hacer con algunas condiciones. Fíjense ustedes que la diferencia de frecuencia que hay entre la señal portadora y la señal de audio que yo quiero enviar es muy grande. Por ejemplo, la señal de audio está entre 20 y 20 kHz. Y la frecuencia modulada arranca en 88 MHz. ¿Está bien? Entonces, para poder hacer esto hay algunas condiciones. No lo puedo hacer así porque sí nada más. ¿Está bien? De hecho, hay un error en las comunicaciones que es parte de una perturbación, que es que cuando hay dos señales en un canal, una modula a la otra. ¿Está bien? Eso se llama perturbación por modulación, es una perturbación muy importante. Y eso ocurre porque la diferencia de frecuencia no es muy grande, entonces se automodula. Entonces lo que reciben ustedes es una señal modulada y no reciben la señal base. ¿Está bien? Entonces es una perturbación más que se agrega a los sistemas de transmisión. En general tienen atenuación, que fue una de las primeras que vimos, ruido, que esos son señales externas que se inyectan en el canal, distorsión, que eso es cuando el medio de transmisión deja pasar solamente algunas componentes de frecuencia, y ahora tienen distorsión por modulación. ¿Está bien? Hay más distorsiones, digamos, pero nosotros vamos a ver hasta acá, solamente hasta acá. Bueno, ¿se entendió? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Si no, voy a dejar... Eso de distorsión por modulación, por ejemplo, es la razón por la que en las FM, las radios, tienen ese espacio como de protección entre cada canal, digamos. Exactamente. Esa banda de protección que tienen es justamente para evitar, no exclusivamente la distorsión por modulación, pero sí para evitar que pueda existir una distorsión por modulación. Lo que va a pasar es que, como la señal de audio de los dos canales tiene la misma frecuencia y las dos portadoras están suficientemente alejados de esa frecuencia, la señal de audio que se está transmitiendo sobre esta portadora se puede modular también sobre la otra,
Y lo que va a ocurrir es que vos escuchás las dos señales de audio. ¿Qué es lo que pasa? Eso pasa. No sé si les pasó alguna vez. Sintonizan una radio, en vez de escuchar una, escuchan dos FM. Sí, sí. Tocan otra vez. Claro, después tocan otra vez el dial y ya déjalo ahí que se escucha bien. Y lo corren un poquito y escuchan modulada la señal del otro canal. Eso es distorsión por modulación, exactamente. Bueno, me alegra que lo hayan entendido porque este es un tema, primero que no es de informática, conceptualmente resulta atractivo desde el punto de vista de estas cosas raras que es el electromagnetismo y las transmisiones, y al no resultar de informática es un poco complejo. Estas son modulaciones analógicas, con señales analógicas. Después hay modulaciones digitales, es decir que se transmite la señal digital sobre una portadora analógica. También puede haber portadoras digitales y transmitir una señal analógica, es decir, modular una portadora digital con una señal analógica. ¿Me van siguiendo? Entonces tienen todas las variaciones. Creo que en el libro de Stalin hace una linda diferenciación entre eso. Dice modulación digital, modulación analógica y les explica cada una de esas. Lo que a mí me interesa es que sepan el concepto de modulación. Que sepan que la modulación es una especie de composición entre dos funciones y el efecto de esa composición es cambiar el punto de referencia de la señal para poder transmitirla en un canal que comúnmente, si uno inyecta la señal directamente en el canal, no pasaría. ¿Está bien? Perfecto. Esto que les estoy explicando es tan importante que todas las comunicaciones que hay hoy en día no se podrían hacer si no existiera la modulación. Directamente no se podrían hacer si no se hubiese descubierto la modulación. Después, de forma digital, es decir, para señales exclusivamente digitales, hay otra técnica que se llama multiplexación. Eso tiene que ver más que para dividir todo en canales, utilizar el mismo canal con distintas cuestiones conectadas a la misma vez, ¿no? Con distintos transmisores conectados a la misma vez. Eso lo vamos a ver, no sé si la clase que viene, capaz que la otra. Capaz que la clase que viene nos dedicamos a hacer ejercicios de modulación para que se alcance a comprender, cerramos el tema y de ahí paso al tema de multiplexación. Bueno, son las 11 menos cuarto. ¿Alguna otra pregunta o consulta o algo que les haya despertado? No, por mi parte no, Ulises. Bueno, chicos.